Dios les bendiga, queridos hermanos, nuevamente. Ya estamos aquí para estar compartiendo en este día la palabra del Señor. Recuerdan que la semana pasada habíamos estado hablando acerca de la red que tenía que echar Pedro allí para poder recoger esa gran cosecha de peces. Vamos a seguir con lo que continúa este capítulo 21, ¿verdad?, de el Evangelio de Juan. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 21. Esto sería una continuación de lo que habíamos hablado el domingo pasado. Es un tema muy extenso, pero creo que hoy vamos a estar mirando quizás una de las partes importantes, todo es importante, de este pasaje. Capítulo 21, gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Capítulo 21, verso 15. La semana pasada habíamos compartido la palabra que va desde el verso 1 al 14 de este capítulo 21. Hoy vamos a continuar desde el 15 en adelante. ¿Tienen todos los hermanos? Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Tu hermana, hermano, amigo que también estás viendo esta transmisión por el Facebook, te aliento a que allí, en el seno de tu hogar, en el lugar donde te encuentres, estés orando y dándole gracias a Dios, pidiéndole que el Espíritu Santo esté hablando a todos nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que es viva y verdadera, Señor. Señor, y es una semilla que es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100 por 1, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces la necesidad que hay, Señor, en nuestras vidas. También conoces, Señor, aquellos que están, Señor, sintonizándonos a través del Facebook, y conoces sus corazones, sus pruebas, sus problemas. Háblanos, Señor, en esta hora. Esa palabra sea implantada, Señor, en nuestro espíritu para que produzca fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Señor, recibimos esta tu palabra y te damos gloria, honra, Señor, porque esta palabra también es un alimento, Señor, para nuestra alma y nuestro espíritu, para seguir creciendo, Señor, en este desarrollo, en la vida, Señor, a la cual tú nos has llamado vivir, Señor. La vida en Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, el domingo pasado habíamos hablado acerca de la pesca frustrada o fracasada de Pedro, cuando en un momento determinado se sintió sin propósito en el llamado que Dios le había hecho. Y entonces se dijo junto a otros discípulos, ya lo hemos explicado, solamente estoy haciendo un resumen, vamos a pescar. Y no pescaron nada, dice la palabra que habíamos analizado y estudiado. No pescaron nada, pero el Señor Jesús los estaba esperando en la orilla con comida. Y el Señor les preguntó: hijitos, ¿no tenéis nada que comer?
y de esa forma, de esa manera, dando a entender de que Pedro, en especial manera Pedro, tenía un llamado muy especial y particular para su vida, que era alimentar, que era dar de comer a otros. Por eso Pedro tenía que tener algo para comer. Pero como Pedro se había desenfocado, ¿verdad?, de su llamado, se había desenfocado de su misión, entonces perdió de vista todas estas cosas y se encaminó al camino que su mente y que las circunstancias le estaban dictando. Y ahí está el gran error en la vida, no solamente del creyente, del cristiano, sino también en la vida de todas las personas. Dejarse guiar por las circunstancias, dejarse guiar por los problemas, dejarse guiar por lo que está a nuestro alrededor y desenfocarnos de la verdadera misión o llamado o guía que el Señor nos provee a través de su Espíritu. Especialmente nosotros como creyentes tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a un camino diferente al que el llamado que Él mismo nos ha hecho y ha establecido para nuestras vidas. Así que Dios no cambia, y si Dios un día nos ha llamado de alguna forma, de alguna manera, para hacer algo en particular, eso es inalterable. Pero Pedro, precisamente, se había dejado arrastrar por el desánimo, se había dejado llevar por las circunstancias, y bueno, se olvidó de que el Señor lo había llamado a ser pescador de hombres, y que ya tenía que haber dejado de continuar con ese oficio que él había tenido antes de conocer al Señor, que era el de pescador. Ahora ya en vez de peces tenía que pescar hombres. Pero se le olvidó a Pedro por la prueba, por la dificultad que estaba viviendo. Y el Señor trató con Pedro, y ahora vamos a ver de qué forma y de qué manera el Señor restaura a Pedro, restaura su ministerio. Dice la Escritura de que cuando ya hubieran comido la comida que el Señor había preparado, Pedro, luego de obedecer al Señor y echar las redes como a la derecha, como el Señor le había dicho, entonces dice la Escritura que recogieron 153 peces. Era tanto lo que habían cosechado que ellos se quedaron, o habían pescado, que se quedaron asombrados. Pero el Señor, antes de que ellos llegasen con esa captura, ¿verdad?, de peces, el Señor ya tenía preparada la comida para ellos, para su desayuno. Recordemos que esto fue por la hora de la mañana. Entonces allí ya estaba el pez preparado, y Pedro llegó a donde estaba el Señor Jesús y tuvieron esta plática. Obviamente que esta plática la tuvieron cuando ya Pedro se había desayunado, ¿sí? El Señor es tan bueno, tan misericordioso, y es tan sabio, que tiene las maneras y las formas particulares de tratar con cada uno de nosotros. Pero nos quiere dar de comer primero. Quiere que nos llenemos primero nuestro estómago, y entonces después Él va a ir tratando de otra forma y de otra manera, como lo hizo con Pedro. Aquí vemos entonces que cuando ya ellos hubieran comido, dice el verso 15, Jesús le hace una pregunta crucial a Pedro. Pedro estaba allí como medio incómodo, quizás atemorizado. No nos debemos de olvidar de que antes de la crucifixión del Señor, Pedro le había negado 3 veces al Maestro. Y el Señor se lo había profetizado, ya se lo había advertido, le había dicho de lo que iba a suceder con él. Pedro impetuosamente, antes, delante de los demás discípulos, le había dicho que él no lo iba a abandonar al Señor, de que él iba a estar hasta las últimas consecuencias, y a pesar de que todos le abandonen, entonces él iba a estar allí junto al Señor. Bueno, eso quedó muy grabado no solamente en la mente y en del Señor, sino también en la de los demás discípulos. ¿Por qué? Porque Pedro allí se mostró bastante soberbio, bastante autosuficiente, pensando, creyendo de que él no iba a llegar al punto de que él consideraba que los demás podían llegar, que era apartarse o abandonar al Señor. Él no lo iba a hacer, pero sucedió. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia,
porque la confianza en uno mismo nunca nos va a conducir a un buen puerto. Y ahora el Señor se lo quiere enseñar, se lo quiere demostrar aquí a su apóstol. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recordemos entonces que Pedro, como dije, estaba como quizás un poco perspicaz, esperando una recriminación, esperando algún reto, esperando algo de parte del Señor, y comió calladamente, tranquilamente. Y entonces viene la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Una pregunta que en primer lugar podemos desglosar o la podemos analizar, ¿verdad? Fíjese que no le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Sino que le dice: Simón, hijo de Jonás. Recordemos que Simón era el nombre de Pedro, ¿sí? Entonces, el que le puso Pedro al apóstol Pedro, valga la redundancia, fue el mismo Señor Jesucristo, que le cambió el nombre, por así decirlo, diciéndole: tú eres Cefas, que quiere decir lo mismo, piedra, que Cefas es una palabra que quiere decir piedra en hebreo, y Petro, que quiere decir piedra en griego. Pero el Señor mismo le quería mostrar de que él ya iba a dejar de ser, ¿verdad?, Simón, alguien flexible, porque eso es lo que es el significado de la palabra Simón. Alguien que se dobla como una caña por el viento, sino que iba a dejar de tener esa inconsistencia, esa inestabilidad emocional, iba a dejar de tener esa impetuosidad que lo caracterizaba a Pedro, y ahora entonces él iba a ser transformado en una roca, en una piedra, ¿sí? Pero entonces ahora, después de haberle cambiado el nombre el Señor a su apóstol, le dice: Simón, hijo de Jonás, mostrando que ahora le estaba señalando al Pedro su naturaleza anterior, mostrándole su verdadera condición. Aún en ese mismo momento, después de que él había flaqueado, que había negado al Señor 3 veces, no solamente había fallado en la negación del Señor cuando el Señor estaba cautivo, recuerdan ustedes. Vamos a leerlo, vamos a mirar dónde nos muestra en Mateo capítulo, vamos a mirar Mateo capítulo 26, lo vamos a leer para así estamos mejor en el contexto. El verso 69, Mateo 26, verso 69, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vino otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Recordemos que Jesús estaba preso. Y el verso 72 nos dice: pero él negó otra vez, con juramento. Juró: no conozco al hombre. Juró no conocer a Jesús. Ya van 2 veces que le niega al Señor, y ahora con juramento. Y el 73 nos dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? El hablar de Pedro mostraba que había estado con Jesús, y eso nos debe de caracterizar a todos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Debe saber la gente que nosotros hemos estado con Jesús. ¿Por qué? Por nuestra forma de hablar. Amén. Que no va a ser hablar cualquier cosa, vulgaridad o cualquier cosa, quizás que no estamos hablando de vulgaridades, groserías, sino no vamos a hablar de cualquier tema así nomás, sino de lo único que nos interesa, nos importa y es nuestra prioridad, que es hablar del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pero sigue diciendo entonces que cuando esta mujer que dice: tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre, entonces él comenzó a maldecir. Escuchen, el apóstol Pedro, a maldecir y a jurar
no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Sí? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente el apóstol Pedro, porque vio que la palabra que el Señor le había dicho se había cumplido. Él le negó 3 veces, y la última de las negaciones fue hasta negó con groserías, con maldiciones, ¿sí? O sea, Pedro falló, ¿sí?, rotundamente. Aquel que había dicho delante de los demás discípulos: yo no te voy a abandonar, Señor, yo no te voy a dejar, aunque todos te dejen, yo voy a seguir contigo. Y cuando alguien habla de esa forma, de esa manera, aunque todos te dejen, lo que está tratando de decir: mira, yo soy mejor que los demás, porque creo que los demás te pueden dejar, pero yo no. ¿Sí me estoy explicando? Y Pedro había incurrido en esa falla. La soberbia lo había llevado a actuar de esa manera. Sin embargo, no solamente falló en eso, sino que volvió a fallar cuando, como habíamos dicho al comienzo, se fue a pescar olvidándose del llamado que el maestro le había hecho a ser un pescador de hombres, y volviendo a echar las redes, volviendo a buscar el pez para alimentarse él y su familia, o para subsistir, para vivir, lo que antes estaba haciendo. Bueno, esa fue otra de las fallas del apóstol Pedro. Bendito el nombre del Señor Jesús. O sea, él había decidido abandonar el llamamiento. O sea, en un momento dijo: bueno, esto ya se terminó para mí, creo que este es un proceso, una etapa quemada, ya ahora, ya aquí no me queda nada, entonces yo voy a agarrar y voy a hacer mi vida. 3 años y medio aproximadamente les había pasado con el Señor. Él había dejado su familia, su hogar. Él tenía obviamente esposa y tenía hijos, porque tenía una suegra, entonces a la cual el Señor sanó. Pero bueno, entonces él siempre se ocupó de su familia, porque estando acompañando al Señor, el Señor nunca se olvidaba de ningún detalle, ¿verdad?, en la vida de sus discípulos. Muchos no miran esos aspectos de la palabra de Dios, pero Pedro era un empresario. Pedro tenía un barco de pesca. No cualquiera en aquella época tenía un barco de pesca. Tenía una familia que mantener. Y él dejó todo para seguir al Señor. Pero el Señor, ¿verdad?, aunque eso no lo dicen los evangelios, yo estoy seguro que siempre proveyó para la familia de Pedro, como también para la familia de los demás discípulos que siguieron al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea, el Señor era muy cuidadoso de eso, a pesar de que él no tenía dónde recostar su cabeza, nos dicen las Escrituras, sabía que sus discípulos tenían compromisos familiares, tenían responsabilidades como padres, como esposos, tenían compromisos con sus hijos, con sus familias, tenían empresas, tenían algo, pero que habían decidido voluntariamente dejarlo de lado, porque vieron y consideraron que había un llamado superior para sus vidas. Amén. Y Pedro tenía ese llamado superior. Pero ahora falló voluntariamente, así como él había aceptado ese llamado, también ahora voluntariamente entonces Pedro decide abandonar ese llamamiento. Por eso la gravedad de esto que estaba sucediendo, a pesar de que el Señor con su sabiduría lo transforma en una restauración de carácter amoroso, porque el Señor sabía que Pedro siempre le había amado, ¿sí? El Señor sabía cuánto le amaba a Pedro, pero también sabía que necesitaba ser restaurado, sabía que había fallado, sabía que su apóstol había fracasado, y no era momento de venir a hundirlo o a golpearlo, ¿verdad?, o a acusarlo, aún públicamente, como Pedro se había jactado, ¿verdad?, de muchas cosas a ojos de los demás, pero no ahora él, ahora lo quería restaurar. Y también iba a ser una restauración pública
porque Pedro y el Señor no estaban solos desayunando. Recuerden que había otros 6 discípulos más con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, allí ellos estaban allí y el Señor le dice: Pedro, es Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Recuerden que vamos a volverlo a leer para no equivocarnos. Dice: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Gloria a Dios. ¿Me amas? ¿Me amas? Él se había olvidado el llamado. Y yo creo que esta pregunta es la que siempre hace el Señor a cada uno de sus discípulos. Especialmente cuando nosotros nos olvidamos a qué Dios nos ha llamado. Quizás tú tengas una profesión, quizás tú tengas una capacitación, quizás tú tengas tus planes, tú tengas objetivos en la vida que alcanzar, y eso no está mal, está muy bueno, pero si todo eso encuadra dentro del plan de Dios. Porque si tú te olvidas del verdadero llamado que Dios te ha hecho, ninguna de esas cosas, aunque las alcances y las logres, van a servir de nada. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Lo que realmente sirve para lo espiritual y para la eternidad es aquello que alcanzamos dentro del plan y del propósito divino. Y era algo a lo que Pedro había fallado. Pedro se volvió atrás, volvió a su antiguo oficio. Pero ahora el Señor le está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Hablando de los que estaban allí con él, ¿me amas más que esto? Como diciéndole: fíjate, tú dijiste de que no me ibas a abandonar, que era tan intenso tu amor, tu fidelidad, que ibas a permanecer conmigo hasta el fin, mostrando que tu amor era aún superior a los que escucharon aquellas palabras que tú dijiste no hace mucho tiempo atrás, unos cuantos días atrás, cuando él había prometido seguir fielmente al Señor hasta la muerte. ¿Sí? Pero ahora, entonces le está diciendo: más que estos. Alguien ha dicho que en realidad ahí la traducción correcta hubiese sido: más que estos pescados, que eran 153 y estaban allí esperando, ¿verdad? No eran esos pescados. Pero no estaría muy mal, ¿verdad? Que quisiera decir eso, porque lamentablemente vemos personas más enamoradas de los pescados que del Señor. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quiero decir? Que a veces hay creyentes más enamorados de los pescados que del propio Señor. Se enamoran de las cosas que están haciendo, se enamoran del dinero, de la posición social, se enamoran de los recursos que obtienen, se enamoran de tantas cosas en la vida que se enfocan en otras cosas y no verdaderamente en el Señor Jesucristo. Por eso ese tipo de amor no es un amor consistente con lo que el Señor espera de los suyos, especialmente de sus discípulos. El amor que espera de parte nuestro, querida hermana, querido hermano, es un amor total, genuino, verdadero, no mezclado. No un amor mezclado con el amor por las cosas del mundo o por las cosas pasajeras, temporales, sino un amor impulsado por el amor eterno de Dios. Ese amor que hemos recibido, ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario. Porque nos dice la Biblia, una vez más lo repetimos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, si tenga la vida eterna. O sea, el amor de Dios se derramó. ¿Cómo? Entregando el Padre a su Hijo a la muerte. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Hasta ese punto ama Dios al hombre, a su criatura, a su pueblo, a sus hijos, y entregándole una muerte atroz, donde Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios de culpa y de pecado, para que tuviéramos la vida eterna. De esa manera Dios nos amó.
y Él espera de nosotros un amor similar al menos al amor que Él nos ha propinado, nos ha dado. Así que no es tiempo hoy en día, a pesar de las circunstancias, de amar pescado, de amar cosecha, de amar dinero, de amar las riquezas, de amar las posiciones, de amar lo que usted pueda imaginarse amar. Es hora y momento de amar intensamente a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es algo que no debemos de olvidarnos. Pedro se había olvidado, ¿sí? Entonces, por eso el Señor como que lo inquieta o lo molesta, ¿verdad? ¿Me amas más que esto? Vuelvo al curso correcto de la interpretación, en el sentido que yo hablé de una suposición, amar a los pecados. No, el Señor le dijo, me ama más que esto, no de los pecados, sino que estos que están aquí presentes, que también estuvieron presentes cuando tú dijiste que ibas a seguir hasta el fin, que no me ibas a abandonar, ¿sí? Y ellos escucharon, y ellos oyeron tu grandilocuencia, tu soberbia, tu jactancia, diciendo, yo no te voy a abandonar, aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, ¿me amas más que estos? No lo demostraste, lo que dijiste. Porque el amor, querida hermana, querido hermano, es hueco y vacío cuando no se demuestra. De nada vale que alguien diga amor por aquí, amor por allá, y se llene la boca de amor cuando no lo vive, cuando no lo practique, cuando se olvida del Señor, cuando lo niega y cuando se olvida del llamamiento que Dios le ha hecho y esté amando las cosas que el mundo ofrece y no se ocupe de amar al Señor que lo ha amado intensamente. Aleluya. Esto es muy importante para nosotros como creyentes. Entender que lo que le pasó a Pedro también es muy fácil que nos ocurra a nosotros. Así que todos somos falibles. Pedro como que se había olvidado, ¿verdad?, de eso. Se consideró infalible en un momento, pensando, creyendo de que él no era la excepción a los demás. A él no le iba a ocurrir, eso no le iba a pasar a él. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso, queridos hermanos? De hermanas y hermanos que dicen, no, pastor, yo no me voy a olvidar de servir al Señor. Cuando yo tenga los papeles aquí, escuche esto, porque yo lo he escuchado infinidad de veces. Cuando el Señor en su amor y en su misericordia y en su gracia me dé los papeles en esta nación, entonces yo le voy a servir con plena libertad. Y el Señor en su misericordia a muchos les ha concedido ese deseo de su corazón. Tienen sus papeles, pero se han olvidado del Señor, porque han amado más las cosas que su estatus les puede brindar y no han amado al Señor como Él se merece. ¿Aló? Amén. Yo le escuché muchas veces, pastor, cuando yo me jubile, yo le voy a servir al Señor. Yo escuché esto cuando tendría 27, 28 años de edad, cuando comencé a servir a Dios. No, hermano, mire, el Señor lo está llamando, yo le decía, a servirle. Es que yo tengo un trabajo, en el que gano muy bien y tengo todos los servicios sociales. Y de repente la iglesia le podía ofrecer un sueldo, obviamente que no estaba a la altura de lo que ganaba. Pero estas personas prefirieron aferrarse a la seguridad de su salario y a la seguridad de los servicios sociales que a la seguridad que el Señor Jesús ofrece. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Aleluya. Han pasado sus vidas intrascendentes. Qué triste tener esa oportunidad de que
al llamamiento que el Señor nos hace en cualquier área, en cualquier aspecto, nosotros nos hagamos eco de ese llamamiento y entonces llevarlo a cabo. Con fe, sin temor a lo que pueda suceder, sin temor al futuro, a lo que pueda ocurrir. Esa es la fe que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Sin esa fe no se puede hacer nada. Sin esa fe no se puede conquistar nada, querida hermana, hermano. Sin esa fe vamos a seguir siendo improductivos y hasta aquí lo hemos sido. No estoy hablando y generalizando esto. Sencillamente estoy hablando a todas aquellas hermanas y hermanos que quizás se sienten que falta algo en sus vidas. Cuando uno es joven, 20 años, 30 años, no piensa en estas cosas. Me falta algo en la vida porque tiene muchos años por delante y dice, ya lo voy a conseguir. Ya lo voy a lograr. Tengo apenas 25, 30 años. Tengo para vivir 70, 80. A pesar del COVID, ¿no? Tengo tanto tiempo para vivir, así que ya va a llegar el tiempo que voy a concretar las cosas que me propongo. Y pasa el tiempo, pasan los años y nada sucede. Porque engañoso es el corazón, y lo repito por enésima vez, engañoso es el corazón del hombre, ¿sí? Y perverso. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Todo lo que emana de nuestro engañoso corazón se transforma en un sueño irrealizable, en sueños que no han nacido en el corazón de Dios, sueños que han nacido en el corazón engañoso del ser humano, y por lo tanto nunca jamás van a ver la luz de la realidad. No sé si me explico. Porque los únicos sueños genuinos y verdaderos son los que nacen de Dios. Ese que le había sembrado el Señor cuando lo llamó a Pedro, que estaba pescando, y lo llamó al Pedro a que le siguiese, y él tiró las redes, abandonó las redes, y a partir de ahí él tenía un llamado especial y particular para estar junto al Señor, para aprender junto al Señor, para crecer en fe, para crecer en gracia y para cultivar el llamado que Dios le había hecho, y ahora el Señor lo estaba preparando y restaurando, porque no se había terminado el ministerio de Pedro, no todo había concluido allí, sino que ahora tenía lo mejor de lo mejor. Siempre viene lo mejor de lo mejor después de una palabra que el Señor nos da. Después de un momento como el que pasó Pedro, después de este interrogatorio, ¿verdad?, que a Pedro le molestó quizás en su momento. Una vez, 2 veces me amas, 3 veces ya, ¿no? ¿Qué tiene el Señor conmigo? El Señor no le quiso directamente. Estas 3 veces que te estoy preguntando equivalen o van paralelas a las 3 veces que me negaste. Pero el Señor sabe hacer las cosas y se propician esos momentos. Esos momentos que solo se propician o ocurren de parte del Señor con sus verdaderos discípulos. No con cualquiera que se precie de ser cristiana, cristiano y no es nada, porque da un mal testimonio, sino sencillamente con aquellos que están plenamente comprometidos con el Señor y de alguna manera tienen un tropiezo, le falla la fe, como le falló a Pedro. Tienen un fracaso, una caída. No era de todos los días esto que Pedro estaba vez tras vez negando al Señor. Fue una vez que ocurrió. Porque alguna vez alguien me dijo también eso. Pero mire, hermano, me dice, Pedro negó al Señor 3 veces. También el Señor dijo que 70 veces 7 hay que perdonar. Así que si 3 veces le negamos y 70 veces 7 le negamos, el Señor nos va a perdonar también. Amén. No es eso. Amén. Entonces, esto quiere decir de que Dios
conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro interior. ¿Quién lo conocerá si no solo Dios al engañoso corazón? El Señor conocía el corazón de Pedro y sabía que había amor de Pedro hacia Él, pero que había menguado, se había apagado, lo había oscurecido, lo había manchado con estas actitudes en las cuales había fallado. Entonces, ¿me amas? 3 veces tenía que ser tratado el apóstol Pedro. Esa es la forma que Dios trata a sus discípulos cuando fallamos. Amén. ¿Qué es lo que hace el Señor con Pedro? Lo restaura. ¿De qué manera? Mostrándole el lugar de las fallas, del fracaso. Y no directamente diciéndole, fíjate cómo me negaste, hasta con maldiciones. No habla el Señor nada de eso. Sino que se enfoca, ¿me amas? Así como yo te he amado. Ya te olvidaste de todo. Qué fácil es olvidarnos, querida hermana y hermano, de las bendiciones que recibimos del Señor. Y qué fácil es ser desagradecida, desagradecido, cuando verdaderamente nuestras vidas espirituales no están enfocadas en el Señor. Porque cuando alguien está verdaderamente enfocado en Cristo, cuando Cristo es el centro de su vida, no hay lugar para el desagradecimiento. Pero sin embargo, muchos son desagradecidos. Se olvidan de las bendiciones, se olvidan de los favores. Aleluya. Se olvidan del llamado que Dios les ha hecho. Ofenden aquí y ofenden allá, con sus actitudes, como lo hizo Pedro, amando su propia piel, su propia vida. Alguno puede llegar a decir, bueno, Pedro negó al maestro porque tenía sus razones, ¿verdad? Claro, cualquiera puede fallar ante la muerte, identificarse con Cristo en ese momento que estas 3 personas le dicen, llévala de ellos. Significaba una cruz. Pedro sabía dónde iba el Señor, se daba cuenta, lo habían capturado. Ya lo iban esa noche, ya iba a ser procesado. Al otro día iba a ser crucificado. Todos lo temían, por eso le abandonaron. Tuvieron temor, todos, a excepción de algunas mujeres, que sí estaban allí al pie de la cruz. Pero Pedro de lejos, los demás de lejos, tuvieron miedo. Miedo es humano. El problema no era tener miedo ante esa circunstancia. El problema era haberse jactado, como lo hizo Pedro, de que él no lo iba a abandonar al Señor como los demás podían llegar a hacerlo. Ahí está el problema. Nunca nos debemos comparar con nadie. Amén. Todos somos diferentes. Nuestro Dios es único y Él es inalterable, siempre se mantiene igual. Amén. Él no cambia, no hay sombra de variación en Dios, pero nosotros, a consecuencia de ese engañoso corazón, sí. Primero Dios, pastor, voy a estar allí a las 7 de la mañana para orar y ayunar. 7, 7:10, 7:30, 8, 9, no apareció. A pastor, le fallaron a usted, no al Señor. Cuando alguien se compromete con el Señor y decir, bueno, yo voy a hacer tal o cual cosa para servir al Señor, ya sea una oración, sea un ayuno, sea ir a evangelizar, a predicar, o sea dar una ayuda, o sea hacer cualquier cosa en el nombre del Señor Jesucristo, es un compromiso que se toma con Dios. Aleluya. Es algo que se debe de valorar, se debe de apreciar, se debe de honrar. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Señor. Él merece gloria, honra, reconocimiento.
por lo que Él es, no por los favores que nos ha dado a nosotros. Porque a pesar de que nos haya dado algo o no nos haya dado nada, o no escuche nuestra oración al presente, tenga la seguridad que Él siempre ha estado con nosotros. Y a pesar de no escuchar la oración ahora al presente, no quiere decir que no la haya escuchado, pero ya tarde o temprano la mano de Dios se va a mover a nuestro favor, porque siempre estamos bajo su mirada y en su corazón. Dios no se olvida de los suyos. Amén. No se había olvidado de Pedro y tenía que tratar con Pedro. Tenía que ser quebrantado Pedro. Quebrantado. Mira, hermano, Dios va a usar a las personas quebrantadas. Dios no usa personas que no han pasado por ese proceso. Personas que se han sometido a un quebrantamiento de parte de Dios. No estoy hablando de que el diablo lo quebrante, no estoy hablando, el Señor quiere quebrarnos. ¿Y qué es lo que quiere quebrar de nosotros? Nuestro yo, nuestro orgullo, soberbia, autosuficiencia. Todas esas cosas, nuestro yo tiene que ser quebrado. Ya Pedro, en ese instante, ya a la altura de estas cosas que el Señor le está hablando y 3 veces le está diciendo, Pedro está siendo transformado. Está siendo cambiado. No fue en balde que 3 veces le repitió el Señor esto. ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La segunda vez. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera vez, ¿me amas? Llevarlo a un quebrantamiento que se dio cuando Pedro le dice al Señor, le dice, Señor, le respondió luego de la tercera vez, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Estas 3 veces que el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas?, fueron suficientes para que Pedro entendiera de que él ya no podía confiar ni en él mismo. Él no sabía si lo amaba o no lo amaba. Aunque él pudiera tener un sentimiento de amor hacia el Señor, no estaba seguro de sí mismo. Y así es como Dios quiere que nosotros estemos. Que dejemos de confiar en nosotros mismos, dejemos de confiar en nuestras palabras, en nuestros dichos, en nuestras acciones, en lo que sabemos, en lo que tenemos. No importa lo que tú sepas, lo que tú tengas, lo importante que tú seas, lo que tú sabes, los títulos que tienes, no importa nada de eso. Ya debemos dejar de confiar en nosotros mismos. Señor, yo no lo sé si te amo, yo ya no sé nada, solo sé que tú sí lo sabes, tú sabes mejor que nadie si yo te amo. Tú sabes si yo te amo. Pedro entonces llegó a ese punto, al punto de decir, yo ya no confío en mí. Todo juicio te lo dejo a ti, Señor. Y con eso se terminaron las preguntas. El Señor consiguió lo que quería. Dejarlo a Pedro en el lugar que Pedro podía ser usado. Solo alguien así puede ser usado por Dios y usado para grandes cosas. Pero quien no llega por ese quebrantamiento, ese reconocimiento, difícilmente va a ser algo genuino para Dios. Puede tener buena intención, buen deseo, pero alguien dijo que el infierno está pavimentado con buenas intenciones y buenos deseos. No sirven de nada las buenas intenciones y los buenos deseos. Sirven las cosas que se ejecutan con amor hacia Dios. Sirven aquellas cosas que no solamente salen de la boca para afuera,
sino que también van acompañadas de acciones que demuestran ese amor que tenemos por el Señor. Así se demuestra el amor. Apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. Amén. Ahora viene la pregunta para todos nosotros, yo me incluyo. ¿A quién estamos alimentando? Ah, no, pero era el apóstol Pedro, él era el apóstol más importante. Dios trata con cada uno de nosotros de la misma manera como trató con Pedro, porque nosotros somos similares a Pedro. Pedro no era un Superman, ya lo vemos como ha fallado, y nosotros también hemos fallado. Pero Dios nos trata y también espera esa actitud de humildad, de reconocimiento. Señor, yo la verdad solo no sirvo para nada. No entiendo nada. No sé nada. No puedo hacer nada solo. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. ¿Cuántas veces nos habrán dicho esa frase, verdad? En un momento de emoción, yo la he dicho. Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. Pero ve conmigo, porque si no, yo no voy a ningún lado. Un día fui a comprar unos pasajes en una agencia de viaje a mi país. Nunca había tomado un avión. Destino Toronto, Canadá. Hipotequé mi casa solo para pagar los pasajes. Sabía que Dios me llamaba a hacer eso. Pero hay inseguridades que a veces afloran, temores, dudas. Por un lado, sí, voy a poder pagar después y si no, pierdo mi casa. Pero no pierdo la salvación. Y si las cosas no van bien, vas a perder todo. Y salí de aquella agencia con mis pasajes para mi esposa y mis 2 hijos que tenían en ese entonces. El mío, obviamente. Me paré en la puerta de la agencia y dije, acá está todo lo que tengo. Pero no es que confío en este pasaje, ni confío en el país en el que voy. Confío en el llamado de Dios. No tengo nada, pero a veces afloran los temores, porque somos tan humanos. Pero no, por sobre todas las cosas, cuando afloran los temores, nosotros tenemos que aplicar la palabra, la promesa de Dios en nuestra vida. Y esos temores se van a disipar, las cosas se van a encaminar, las puertas se van a abrir, la gloria de Dios se va a manifestar en aquellos que realmente aprenden a confiar ciega y totalmente en su Señor. No una fe mezclada. ¿Me explico? Ah, bueno, si me va bien le sirvo a Dios. Si Dios me da este trabajo, le sirvo. Y después viene el trabajo y sigue sin servirle. O si Dios me da la casa. Dios le da la casa, con alberca y todo, como la pidió. Y sigue sin servirle. O si Dios me da hijos. Dios le da hijos. Y yo he conocido gente que no podía concebir, no podía dar... No podían tener hijos. Y Dios le dio hijos. Y al principio tanta alegría y tanta felicidad. Oh, está mi esposa embarazada, ahora voy a servir a Dios con toda mi alma y mi corazón. Tuvo el hijo y después el hijo se transformó en el centro de la vida de esa persona. ¿Y dónde quedó el Señor? Oh, si Dios me da este título, cuando yo sea un ingeniero, cuando sea un abogado, cuando sea un médico, cuando sea un profesional, cuando sea tal o cual, entonces siga ahí.
Yo voy a servir intensamente a Dios con toda mi alma y mi corazón. Qué vanas son todas esas promesas. Vanidad de vanidades. Por eso lo único que le sirve a Dios es tu ser en el día de hoy. Estés como estés, vivas como vivas, tengas lo que tengas, sea lo que sea. Porque si realmente quieres ser lo que Dios te ha llamado a ser, estás en victoria. Eres lo mejor de lo mejor para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que Dios quiere. Una respuesta no pensada, no razonada, escuche. Una respuesta con el Señor y una actitud impulsada solo por la fe. Amén. Entonces, Pedro, tú lo sabes, Señor. Solo tú lo sabes. No hay nadie más que pueda saberlo. Solo tú. Ya no confiaba más en sí mismo. Confiaba solo en el Señor. Al costado de la fogata, ¿recuerda? En esa fogata había asado el pez el Señor. Pero había otra fogata, días anteriores, en donde Pedro se estaba calentando. ¿Se acuerda? Y esa fogata en la cual Pedro se calentaba, le sirvió para negar al calor de ese fuego al Señor 3 veces. Pero ahora 3 veces, junto a la fogata que el Señor había provisto, él era edificado, restaurado, bendecido, reenfocado en su ministerio, reenfocado en el llamado que el Señor le había hecho. ¿En qué fogata te estás calentando? Y con esto terminamos. Amén. ¿En la fogata que te lleva a alejarte de Dios? ¿O en el fuego que te acerca al Señor? ¿Cuánta gente, no? Y estoy hablando no solamente de gente del mundo, estoy hablando de gente creyente que alcanza confort y calor junto a lo que le aleja de Dios. Bajo el calor de las bajas pasiones, se dejan arrastrar, seducir, caen presa del engaño, de la mentira y por fin de la decepción. Porque todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios y se desenfoca y corre detrás de un camino que no lleva a ningún lado, se decepciona. Pero cuesta darse cuenta de estas cosas. ¿A cuántas personas yo no he visto y le he hablado y me he dado cuenta de que están corriendo hacia el barranco para la caída? Y le dice, fíjate que no está yendo bien, hermano. Ah, pastor, usted no sabe nada. Yo sé. Yo confío en mí mismo. Yo sé que las decisiones que yo tomo son las mejores. Ya ha ocurrido antes, pero siempre los veo de la misma manera, peor. Sus decisiones no le han llevado nunca nada, al fracaso. Ni crecen espiritualmente y tampoco secularmente. Siguen siendo don nadies o doñas nadies. ¿Por qué? Porque confían demasiado en sí mismos. Yo no digo que no hay que tener una confianza personal en lo que uno hace, pero nosotros debemos confiar plenamente, primeramente, en Dios. Gente que toma decisiones alocadas, imprevistamente, improvisan en la marcha de su vida. Vez tras vez, no hay nada que lo ponen a la luz de la presencia de Dios. Pastor, yo le aviso esto. ¿Ya tiene la decisión tomada? Sí, yo ya. ¿Consultaste con el Señor? Bueno. ¿Qué va a consultar con el Señor? Consultó con su corazón y le dijo que sí. El corazón siempre te va a decir que sí. Que está bien, dale para adelante. Tírate al precipicio.
A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra. Esa es la voz que está detrás de ese consejo, la voz del enemigo. Pero sigamos la voz del Señor. Pedro me ama, Simón me ama más que todos estos. Tú lo sabes, Señor. Amén. Amén. Vamos a amar al Señor. ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? Con toda su alma. ¿Por qué no decir, Señor, tú lo sabes? Solo tú lo sabes, Señor. Gloria a Dios. Alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Estás alimentando a alguien y ya termino. ¿Estás alimentando a alguien? ¿Estás comunicando la vida de Cristo a otros? Porque de eso se trata, alimentar a los demás. Aleluya. ¿Estás buscando ser el maestro espiritual de alguien? ¿O sencillamente tu vida pasa así como pasa un soplo de viento? Sin destino, sin propósito. De aquí para allá. ¿No hay un enfoque? ¿Te has determinado a ser un instrumento en las manos del Señor? ¿A comunicar vida? ¿A comunicar la palabra de Dios? ¿A llevar un mensaje? ¿Te has propuesto hacer algo de estas cosas? Porque por sobre todas las cosas seculares que estamos haciendo para sostenernos y sostener a nuestra familia, lo más importante es alimentar con la vida que Dios nos ha dado a otros. A otros. ¿Alimentamos a nuestros hijos? ¿O lo estamos conduciendo por la senda del mundo? ¿Le transmitimos vida? ¿Una palabra? ¿O sencillamente aplaudimos sus berrinches? Consentimos todas las cosas que ellos dicen y hacen cuando son pequeños y después no estamos de acuerdo cuando de grandes hacen cosas desagradables. Pero nunca recibieron una reprensión, nunca recibieron vida de Cristo, nunca recibieron una guía, nunca recibieron un consejo, una palabra. Ahora, si tú lo has hecho, bueno, hiciste lo que pudiste. En definitiva, el Señor es el que conoce todos los corazones. Pero estamos haciendo algo para que otros reciban la vida de Cristo. Hablas de la palabra a tus compañeros de trabajo, le hablas a tus vecinos, alimentas a alguien. En el Evangelio se trata de alimento, de comer, entiéndase bien en el sentido espiritual, amén, porque después si gana kilos no me eche la culpa. Se trata de alimentarnos de Cristo y alimentar a otros. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿O nos contentamos con venir el día domingo aquí y escuchar algunas cosas que nos cimbronean, que nos hacen temblar la estantería, nada más? Y después las cosas siguen como igual. Es hora de que empecemos a amar intensamente al Señor. Y eso se demuestra. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a accionar en favor del reino de Dios, en favor del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Simón, ¿me amas? A partir de ahí ya no se le dice Simón, pues ya tú encuentras en Hechos de los Apóstoles a nombre diferente. A Pedro, sólido, una roca. Había sido templado por la palabra del Señor. Había sido calentado en el fuego del Señor. Y eso fue puesto, templado, en el líquido que templa los metales, un aceite, agua o un ácido que templa los metales para que alcancen dureza. Y así era Pedro. Ahora ya lleno del Espíritu Santo, templado por el Señor. Un Pedro que era Simón, flexible, pero que ahora sí era una roca, era una piedra
firme, sólida, para servir a Dios. No lo iban a conmover. Y de hecho el Señor lo preparó para su muerte también. En esto que hemos leído no nos queda el tiempo para analizarlo, dando a entender, le dijo el Señor, con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro, y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor le dijo, de cierto te digo, el verso 18, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Dando a entender de cómo iba a glorificar Pedro con su muerte, glorificar a Dios. Dice la tradición que Pedro fue crucificado boca abajo. Obviamente nadie quiere ir a la muerte, alguien lo tomó, lo llevó, pero Pedro la sabía. No pataleó, no se resistió, porque los hombres y mujeres tratados por Dios no se resisten al maligno, en el sentido de que cuando está dentro del plan y el propósito de Dios, su muerte y especialmente la muerte con la que van a glorificar al Señor, ellos no se resisten, dan su vida por Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo entre los que están escuchando, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando y dándole gracias al Señor. Yo espero que esta palabra trabaje en cada corazón como ha trabajado en el mío. Yo espero que la presencia de Dios te esté acompañando, hermana, hermano, amigo, amigo que estás viendo, y que allí donde estás no solamente tengas el buen deseo de recibir al Señor Jesús, sino el de amarlo intensamente. Para amarlo hay que recibirlo obviamente, pero confesarlo y seguirle. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, circunstancias negativas van a venir. Las hay, quizás las estás viviendo, y allí estás, quizás en tu casa sin poder salir, aprisionado por dudas, temores, pero ahora es la hora. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hazlo ahora. Sencillamente haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te recibo en mi corazón, Señor Jesús. Te invito a entrar en mi vida, Señor. Entronízate, Señor, dentro mío, para, Señor, yo poder servirte, Señor. Enséñame a amarte más y más cada día, Señor. Lava mis pecados con tu preciosa sangre, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Lléname con el Espíritu Santo y fuego. El fuego que solo tú puedes dar y en el cual solo nos podemos calentar, Señor, porque es un fuego que edifica, un fuego que nos hace crecer. Gracias, Señor. Amén y amén. Si estás enferma, enfermo, entonces pon una mano en el lugar de la enfermedad y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro salud ahora en todos aquellos que están ahora afectados en sus cuerpos, en sus mentes, en su alma. Yo declaro salud en el nombre de Jesucristo, porque por las llagas de Jesús hemos sido curados. Ahora recibe salud, ahora se va la enfermedad, la infección, el asma, ahora se va el COVID, ahora se va el SIDA, el cáncer, fuera en el nombre de Jesucristo. Se va todo tipo de enfermedad, se rompen las cadenas del mal en el nombre de Jesús. Se va ahora el cáncer en cualquier parte u órgano del cuerpo, ahora se va el reuma, las artrosis, fuera del nombre de Jesús. Se arreglan, se enderezan huesos, se corrigen columnas. Ahora, en el nombre de Jesucristo, las infecciones desaparecen, las malformaciones se corrigen. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, vista clara, declaro oídos limpios y que oyen todo lo que tienen que oír, Señor. Declaro en el nombre de Jesús pulmones sanos, corazones fuertes, arterias libres, Señor, de colesterol, de grasa.
Ahora en el nombre de Jesús, obra en la sangre, sana, cura, Señor, alta, baja presión ahora, en el nombre de Jesús. Se va la diabetes, fuera diabetes, fuera de los cuerpos, te damos una orden ahora. Todo problema en la sangre, toda enfermedad en el cuerpo se desvanece por el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo. Se va la locura, la depresión, ahora la atamos, la rechazamos, la echamos fuera. Ahora en el nombre de Jesús, bipolaridad fuera en el nombre de Jesús. Se rompe el poder de las tinieblas, se rompen las cadenas con las cuales las mentes están atadas por Satanás. Ahora son libres, se abren las cárceles espirituales de maldad. Ahora las dudas, los tormentos, ahora desaparecen insomnio, migraña, fuera dolores del cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta tu mano y alaba a Dios. Dale gracias al Señor, tú que estás allí. Quizás ahora experimenta y haz que tu fe crezca. Comienza a hacer lo que no podías hacer. Comienza a obrar. Mueve las manos, los brazos, los pies. Ahora en el nombre de Jesús. Siéntete libre, comienza a respirar hondo. Ahora deja que fluya el oxígeno en tus pulmones. Están libres, ya no hay asma, ya no hay alergia, ya no hay COVID, ya no hay enfermedad. Ahora tu sangre circula. Ahora dale gracias a Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. Mi alma te alaba y te bendice. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por tu audición, querida hermana y hermano que estás en el Facebook. Nos despedimos aquí, pero continúa sintonizándolos. Aquí te estamos transmitiendo siempre los domingos y los días viernes para la gloria de Dios. Te esperamos.